Hola muchachos, y esta es la primera parte de la explicación de la guía de trabajo autónomo número 3 de español. La hice especialmente para aquellas personas que no estuvieron en clase. Recuerden que antes de salir a este periodo de vacaciones, hubo una clase explicativa sobre esta materia. También les va a servir para repasar a todos los que sí estuvieron en la clase, y es muy importante que me dejen su nombre anotado en el canal de YouTube a manera de verificar yo que realmente ustedes estuvieron observando la clase. Ok, una pequeña variable que estoy introduciendo en esta guía de trabajo autónomo es precisamente que ahora cada uno de los niveles de desempeño está representado por un número que va a representar, como les dije, una nota en relación con la totalidad de, digamos, el desarrollo de cada uno de los ejercicios. Bueno, esta es toda la parte técnica, ¿verdad? Muy importante. Les recuerdo llenar siempre la portada, por favor no agregar hojas al frente del trabajo si lo entregan en físico, para pues ser considerados con el ambiente y no desperdiciar papel. Bueno, el tema que nos va a tener ocupados en esta tercera guía es la estructura del párrafo. Ya conocemos la definición del párrafo propiamente, que es un conjunto de palabras y oraciones integradas de manera lógica, relacionadas entre sí armónicamente y en torno a una idea central. Vean que acá quiero destacar la palabra armónica e idea central. Cada uno de los párrafos debe tener una idea, debe desarrollar una idea central. Nosotros no podemos simplemente empezar a escribir sin saber qué es lo que vamos a desarrollar. Ahora, en cuanto a la forma, tenemos que un párrafo está constituido por un conjunto de oraciones unidas por elementos conectores y signos de puntuación. Ya sabemos que los signos de puntuación que nos están uniendo en un párrafo van a ser comas, punto y coma, punto y seguido, y que vamos a terminar con un punto y aparte. Esto precisamente viene en esta siguiente parte del esquema donde dice características del párrafo. Tenemos acá que inicia con mayúscula y termina con punto final. Algunos van a encontrar en los documentos que ustedes han estado elaborando la corrección de la mayúscula. He estado revisando detalladamente las producciones de ustedes, las respuestas. Es valioso que ustedes traten constantemente de racionalizar el hecho de que deben empezar con mayúscula, deben contestar de manera completa y deben finalizar con punto y aparte. No solamente en la redacción de un párrafo, sino también en la respuesta de las preguntas de los ejercicios. Bueno, regresando a las características del párrafo, tenemos que hay una oración principal o tema, oraciones secundarias, y después vamos a hablar del tamaño del párrafo. En cuanto a la oración principal o tema, es la que expresa una idea, que da sentido al párrafo y que además nos va a indicar otras características propias de esa idea, que las estaríamos especificando en las oraciones secundarias, que van a complementar esta primera idea. Una vez que tenemos la idea clara de lo que vamos a escribir, es importante que los siguientes enunciados lo que hagan es ampliar o complementar esta primera idea, de tal manera en que el lector tenga una idea clara de lo que ustedes quieren explicar. Otro aspecto muy interesante e importante del párrafo es el tamaño. ¿Por qué el tamaño? Porque tenemos que, si tenemos párrafos demasiado cortos, puede ser que no estemos hablando claramente el tema, no lo estemos abarcando con suficientes ideas, pero si es un párrafo muy largo, va a ocasionar fatiga al lector. Además, se van a perder. Recuerden que ustedes, como lectores, cuando tienen un texto muy largo,
¿verdad? Donde no hay descanso, donde no hay esa pausa como para cerrar el tema y retomar otra parte, suelen fatigarse y después decir, no sé qué fue lo que leí, no recuerdo muy bien de qué trataba este texto. Elementos estructurales del párrafo. Esto es propiamente cuando nosotros vamos a construir un párrafo. Recuerden que una de las habilidades esenciales que ustedes deben obtener una vez saliendo de quinto año es la posibilidad de comunicarse de forma clara, precisa, concisa, desde el punto de vista escrito, ya sea que vayan a enviar un mail, un memorándum, un mensaje de WhatsApp. Todo lo que ustedes vayan a escribir siempre debe tener claridad para el lector. Tiene que tomarse en cuenta el tipo de lector. Por supuesto que la seriedad con que enviamos un mensaje de WhatsApp o la seriedad con la que llenamos un documento, un examen, una investigación, un papel oficial, ¿verdad? Que nos estén pidiendo, pues no va a ser de la misma forma explicado. Uno va a tener un lenguaje más coloquial, más cotidiano, más de confianza, y otro va a utilizar un lenguaje más culto, explicativo, tomando en cuenta de que la persona que está al otro lado leyendo ese material va a entender. Por eso, la primera parte es la planificación. En la planificación, precisamente, vamos a elaborar un esquema analítico. ¿Analítico por qué? Porque vamos a pensar, ok, este va a ser mi tema y estas que voy a colocar acá son las partes de ese tema. Generalmente, la forma en que se genera mayor progreso a la hora de realizar este proceso de planificación es planteando preguntas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿De qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Todas esas preguntas básicas que me pueden dar a mí una línea orientada para ir de lo general a lo particular. Lo particular son todas aquellas pequeñas características del tema que nosotros queremos explicar. ¿Ok? Entonces, precisamente el análisis tiene que ver con el desarrollo de este ejercicio de como de alguna forma de codificar o como revolver ese rompecabezas y sacar cada una de las partes para luego armarlo. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si ustedes van a realizar una investigación, tienen que crear un texto a partir de un tema. Ustedes, bueno, la mayoría van a recurrir a internet, pero es importante que ustedes sepan hacer las preguntas adecuadas en la base de datos en la que estén trabajando para poder recibir la información. Una vez que ustedes han planteado todas estas preguntas de cómo, cuándo, dónde, por qué, se define, que se llaman frases tópicas, entonces vamos a dar paso a colocar las ideas, bueno, cuáles ideas podrían ir en la introducción, cuáles ideas podrían ir en el desarrollo y cuáles en la parte de la conclusión. Vean que es una esquematización básica. No estamos hablando de un esquema complicado hasta ahora, estamos hablando de ese primer paso, ese primer encuentro con el tema que queremos desarrollar, porque si no, lo que vamos a hacer es hablar y escribir y hacer algo que se llama redundar. La redundancia es que, mire, empezamos a dar vueltas y vueltas en el mismo tema y regresamos al punto de partida. No estamos desarrollando, ¿verdad? Entonces, un poquito de este tipo de comentarios les hago yo, por favor. No se los tomen a mal, yo no los estoy criticando a ustedes, no les estoy corrigiendo a ustedes como personas, sino les estoy corrigiendo los trabajos como docente, porque sé que se van a tener que enfrentar constantemente, y eso lo han hecho durante estos años, a la revisión por parte del lector. Y si ese texto no está bien redactado, pues simplemente o no
van a poder captar la idea que ustedes tienen, o simplemente pues en el trabajo donde ustedes quieran aplicar o el proyecto que quieran emprender, no va a tener ni pies ni cabeza, va a ser un monstruito, como le digo yo. Bueno, en estos momentos de escritura, después de que ya realice el esquema, planifique un poco, hice una lluvia de ideas, etcétera, vamos a tener la textualización. En la textualización ya sí vamos a cuadrarnos a escribir, vamos a empezar a hablar del tema y redactar. En este paso importante, lo que vamos a hacer es transformar ese proyecto que planificamos en un escrito que está organizado mediante ideas y palabras de manera lineal. O sea, yo voy a empezar redactando y voy a ir uniendo una idea con la otra. Voy a ir encadenando esas ideas. ¿Ok? Muchas veces yo les digo, explique o fundamente. ¿Qué significa fundamentar? Poner una base. Decir, bueno, esto que yo estoy diciendo se basa en X o Y, situación del texto, etc. Entonces lo que me hacen es que me enumeran. Si vamos a fundamentar y si lo que están haciendo es redactar, no enumeren todavía, sino escriban un texto donde vayan uniendo cada una de las ideas mediante conectores textuales, que son los que vamos a ver posteriormente. Estos conectores textuales ustedes los han utilizado siempre. Lo que pasa es que ahorita lo que vamos a hacer es ya ponerles como el nombre técnico para que ustedes se den cuenta que esos conectores se pueden utilizar muchísimo y no siempre tenemos que usar los mismos. Le vamos a dar una gran riqueza al texto. Entonces, vamos a resumir el proceso de textualización ya propiamente en el hecho de escribir las ideas encadenadas. Perdón. Ok, nos vamos a la parte de revisión. Muy importante, vamos a poner este check como diciendo, bueno, esto se queda así, esto lo voy a cambiar, esto lo voy a modificar. Vean que el documento tiene un proceso y ese proceso de escritura se va a ir desarrollando mediante versiones mejoradas. Vamos a ir mejorando el documento, vamos a ir puliéndolo. Es como cuando lijamos un pedazo de madera y que lo lijamos y luego le vamos a dar un acabado más fino. Entonces vamos a lijar ciertos lugares que encontramos ásperos, que quizás no cumplen la calidad que nosotros estamos buscando. En este caso, ese texto, ese borrador que usted ya hizo, va a pasar por un proceso de revisión. Este proceso no es una sola leída, va a ser varias leídas. Es donde usted va a decir, mira, repetí mucho el conector también, voy a buscar qué otros conectores me añaden la idea, o puse mucho la palabra importante, voy a buscar algunos sinónimos de importante para que pues no se vea todo importante, porque al fin de cuentas, si todo es importante, nada es importante. O sea, tenemos que jerarquizar los niveles de importancia en un texto de las ideas. Entonces vamos a usar es fundamental, básico, pertinente, etc. Igual con todas las demás palabras que ustedes digan, mira, puse mucho una I, ¿cómo hago para quitar esta I? Ya no repetirla tanto, voy a utilizar un punto y seguido, voy a utilizar un punto y coma. Hay muchas palabras que se pueden sustituir por signos de puntuación también, y no vamos a hacer unas ideas súper largas donde la persona y nosotros mismos nos vamos a quedar ahí, como quien dice, pegados sin poder avanzar a otro nivel. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir el objetivo principal, que es comunicar, que el mensaje que yo deseo enviar llegue correctamente al receptor y que este receptor no se quede con un montón de dudas, sino más bien que el texto sea un medio para aclarar esas dudas. Ok. Entramos a los que le decía de los conectores lógicos. Como ustedes pueden apreciar acá, vamos a tener varios tipos de conectores lógicos. Ustedes se van a leer cada
Uno, por ejemplo, el que de causa-efecto, que señala el motivo, la razón de algo y su efecto. Aquí hay algunos ejemplos. Recuerden que el lenguaje es muy amplio. Puede ser que cada día estos conectores pueden tener una capacidad de variar o de utilizarse en diferentes circunstancias. Entonces, importante realizar la lectura y luego tener esta tablita a mano. ¿Para qué? Para cuando voy a redactar, ¿verdad? Se vale tener la tablita a mano y ver, bueno, si ya puse muchas veces, por ejemplo, aunque, voy a ver cuál otro me sirve. Puede ser de otra manera hasta ahora, si no, al contrario, por otra parte. Esto, como les dije, va a enriquecer el texto y no va a permitir que se vuelva un documento monótono, repetitivo, que hace que el lector se canse y no reciba el mensaje. Acá les aparece la primera práctica, que sería preguntas para reflexionar y responder. Esta sección lo que tiene como objetivo es recopilar. Si ustedes entendieron o no, es como decir, yo estoy dando esta explicación, primero lo planifiqué, primero dije, bueno, voy a darle énfasis a estos y estos puntos, después la textualicé, que fue la guía, y ahora la estoy revisando. ¿Cómo evalúo yo esto? Preguntándoles a ustedes, muchachos, ¿entendieron? ¿Qué significa esto? ¿Por qué considero que es importante planificar? No es para que me repitan lo mismo que yo les dije, sino dígame usted en qué le sirve planificar en la vida cotidiana, real. ¿Cuáles son las ventajas de planificar lo que vamos a hacer? ¿Qué debo preparar antes de empezar la etapa de textualización? Entonces ya nos vamos a ver lo que hablamos en la etapa de planificación. Bueno, voy a buscar en internet, voy a plantearme una serie de preguntas, voy a escribir frases, voy a hacer una lluvia de ideas, luego las voy a organizar. Anoto 3 ventajas de realizar la revisión del texto que redacté. ¿Para qué me sirve a mí revisar un texto que yo ya hice? Cuando yo leo un texto que ya escribí, ¿por qué es importante sentarme a leerlo de nuevo? Tal vez un tiempito después. ¿Qué ventajas me trae eso a la hora de hacer correcciones? Y empezamos ya a calentar con la práctica, que sería que ustedes vayan llenando cada una de estas oraciones o textos con conectores. Busquen cuál es el conector que se adecúa mejor a la situación y lo anotan ahí. Igual este texto lo completan, igual hacen la tablita, la tienen a un lado para que ustedes también se fijen a qué tipo de conector estamos haciendo referencia. Fíjense también que aquí van a encontrar los que yo les sugiero para completar esta parte. Igual cada una de estos textos va a traer las sugerencias para completar. Les recomiendo que al final del ejercicio lean todos los textos y pregúntense ustedes mismos, ¿tiene sentido? ¿Me suena? ¿Entendí lo que me está diciendo cada uno de estos fragmentos? Ok, entonces hasta aquí la primera parte de la explicación. Viene un segundo video donde les hablo de los párrafos y cómo se clasifican. Y es posible que realice un tercer video muy cortito, ahora sí, explicativo, ahora sí, de los ejercicios. Entonces, muchachos, los dejo hasta acá. Inmediatamente voy a pegar el video que ya tengo grabado y espero que les esté sirviendo esta información para desarrollar la guía.